A propósito del análisis de la tentación de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 13, hablábamos de que Jesús es igual a nosotros, un ser humano como nosotros, excepto en el pecado, como lo dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Pero entonces analicemos, ¿qué es pecado? Pecado es la palabra hamartía, que en la transcripción más perfecta o la descripción de esa palabra es errar o fallar en el blanco. Nosotros somos dotados con un arco para dar siempre en el blanco. Pero entonces, ¿por qué fallamos? Porque Jesús no falla. Jesús tiene la mirada concentrada en Papá Dios. Él siempre está mirando a Papá Dios. Para que nosotros no pequemos, tendremos que estar muy concentrados en Jesús. Muy bien, muy concentrados en Jesús. Porque pecar es fallar en el blanco. Muchas veces estamos muy concentrados y de pronto alguien viene, nos distrae y nosotros por voltear fallamos en el blanco. Eso es hamartía. Por eso es que Jesús es igualito a nosotros, excepto en el pecado. Cuando Marcos presenta la actuación de Satanás tan al principio, es que quiere dejar bien en claro quién es el opositor desde el principio. Jesús había sido y será siendo el opositor de Satanás. Y esa actuación en gestos y en acciones de Satanás las vamos a ver en todo el Evangelio. Lo vamos a ver en el capítulo 1, versículos 27 y 34, en los primeros conflictos. Luego viene un conflicto central, que es en el capítulo 3, versículos 20 al 33. Después viene el rechazo de Satanás, de Jesús a Pedro, en el capítulo 8, 33. Pero después vendrán los grandes exorcismos, en el capítulo 5, versículos 1 al 20, o el capítulo 9, versículos 14 al 29. Pero extrañamente, a partir de ese momento ya no se vuelve a hablar de Satanás, como si se hubiera ido, o tal vez como si se hubiera personalizado en algunos. Porque cuando nosotros dejamos que Satanás se apropie completamente de nuestras acciones o de nuestra manera de pensar, de actuar, de decidir, o que no podemos estar concentrados en el blanco, entonces somos en la personificación del mal. Y eso es lo que pasa después del capítulo 9, que hay el juicio de Jesús, también la traición de Jesús, la muerte de Jesús. Quiere decir que Satanás ya no tenía gestos y acciones, claro que sí, pero a partir de las personas que personificaban el mal. San Ignacio de Loyola habla de algo que me llama mucho la atención. Habla de dos banderitas y cómo nosotros podemos reconocer el espíritu del bien y el espíritu del mal. Cuando tú te dejas llevar por los instintos, te dejas llevar por la rabia que sientes, porque tú eres capaz de reconocerte a ti mismo, sintiendo eso que te lleva a fallar en el blanco. Entonces uno es capaz de decirle al espíritu del mal que se quede callado, que se calle, así como en todas las expulsiones de demonios. Jesús lo primero que le decía a los demonios es: cállate. Pero hagamos algo. Para el próximo programa, que ya será el final del análisis de la tentación de Jesús, veamos qué es eso de callar en nosotros al espíritu del mal. Quiero invitarlos para que se suscriba a mi canal de YouTube. Esta es una escuela bíblica que pretende enseñarles de la Biblia de manera sencilla y cercana, para que usted se pueda acercar a las Sagradas Escrituras y vivir desde ahí una experiencia cristiana
capaz de transformar su vida, capaz de llevarlo a no fallar en el blanco. Suscríbase a mi canal de YouTube. Gracias por hacer parte de este proyecto.